Hola y bienvenido una vez más al canal. Hace un tiempo vi una publicación en Instagram que hablaba sobre el tema este de que la zona de confort no existe y a raíz de ello empecé como a investigar y a mirar en sitios y a leer el post original en LinkedIn, que por cierto os lo dejaré por aquí abajo, y me gustó muchísimo lo que planteaba y estoy totalmente de acuerdo con ello. Y con este vídeo quiero hacer una reflexión sobre ese texto y lo que yo pienso al respecto. Además creo que este vídeo viene que ni pintado al canal porque es un tema bastante recurrente en los comentarios de mis vídeos sobre que si hay que salir de la zona de confort, que si los introvertidos no salen de la zona de confort, bla bla bla. Así que creo que va a ser bastante interesante. Bien, la zona de confort es un espacio imaginario, ¿no?, donde se supone que nosotros nos sentimos seguros y a gusto, mientras que salir de la zona de confort implicaría hacer cosas con las que no nos sentimos seguros ni a gusto. Ya de primeras, para mí, a nivel de supervivencia, me parece un poco cuestionable, como poco. Porque hacer cosas con las que no te sientes seguro así a lo loco no me parece muy inteligente. Que ahora alguien vendrá y me dirá, ya, pero es que el ser humano ha evolucionado gracias a que ha salido de la zona de confort. Porque podemos poner de ejemplo la expansión desde África de los primeros humanos que hubo hasta ahora. Ya, pues no. Nadie salió de la zona de confort porque los primeros humanos que fueron desde África hasta todas las partes del mundo fueron de una manera progresiva. O sea, no se teletransportaron desde África hasta la Antártida. Ellos fueron poco a poco aclimatándose, nunca mejor dicho, y conociendo poco a poco lo que había en su entorno. Ellos no pasaron de 20 grados a menos 20. Ellos fueron poco a poco adquiriendo nueva información que les iba dando el nuevo ambiente donde estaban. Había zonas en las que había más o menos animales, más o menos plantas, más o menos sol, más o menos lluvia. No era de un momento para otro, ¡pum!, de pronto hay selva, de pronto hay desierto, sino que iban poco a poco, entonces no salían de su zona de confort. Entonces voy a dividir este vídeo en dos. Primero el éxito y la zona de confort, y luego la zona de confort de Schrödinger. Bien, entonces se supone que para lograr el éxito tienes que salir de la zona de confort, ¿no? Tienes que salir de ese espacio de seguridad y hacer cosas que te den miedo. Vale. Pero para mí existe la siguiente pregunta. Si yo, por ejemplo, estoy durante 10 años investigando y desarrollando una aplicación que va a cambiar la vida a la gente y estoy informándome sobre qué personas tengo que contratar, qué mercado hay, qué competencia hay, qué necesito para conseguir esa aplicación, qué permisos hay, qué leyes hay. ¿Podré hacer publicidad directa sobre esto? ¿Puedo anunciarlo en televisión? ¿O tengo que anunciarlo mejor en redes porque va destinado a jóvenes o a lo mejor va destinado a mayores? Todo eso, imaginemos que estoy 10 años haciendo eso, todo eso es un proceso que poco a poco voy adquiriendo conocimientos, como decíamos antes, sobre la expansión de los humanos, voy adquiriendo conocimientos hasta llegar a un objetivo. Si yo estoy adquiriendo conocimientos, estoy saliendo de la zona de confort, porque yo estoy en mi despacho aprendiendo, planteando hipótesis, planteando preguntas, haciendo prueba y error. ¿Estoy en la zona de confort? Porque yo diría que sí. Cuando tú estás estudiando para hacer algo, estás asegurándote los pasos, estás construyéndote el camino para poder pasear sin tropezarte, ¿no? Entonces, si ahora tú sacas la aplicación y es un éxito,
no has salido de tu zona de confort para tener éxito. Entonces, y ahora vamos a plantear otra cosa. Si yo de pronto me invento algo así a lo loco, por ejemplo, hay muchos descubrimientos que se han hecho sin querer. ¿Ese sin querer es porque has salido de tu zona de confort? Porque cuando yo hago algo sin querer, no lo hago saliendo de mi zona de confort. Estoy haciendo algo en lo que estoy en mi zona de confort y de pronto me equivoco. ¿Que ha salido algo bueno? Pues yo a eso lo llamaría suerte, más bien. Yo no lo llamaría éxito por haber salido de la zona de confort. Si estoy haciendo un problema matemático, me equivoco en un signo y de pronto he descubierto la teoría de la relatividad 2, yo no pretendía hacer ninguna teoría de nada, yo estaba resolviendo un problema matemático y de pronto ha surgido esto. Yo no he salido de ninguna zona de confort para crearlo, yo estaba haciendo mi problema tan tranquilamente en mi casa y de pronto ha ocurrido esto, entonces es un golpe de suerte. Por ejemplo, a mí lo que me ha ocurrido con YouTube, aparte de que lleva un trabajo dentro del hacer los vídeos y todo, y hacer el guión y todo esto, también lleva un golpe de suerte. Yo de pronto estaba con 2 suscriptores, mi madre y mi novio, haciendo vídeos y de pronto muchísima gente me empezó a seguir. Porque al algoritmo de YouTube le ha gustado lo que hago y me ha empezado a promocionar. Porque a la gente le gusta lo que hago y me ha empezado a seguir, por lo que sea, pero ha sido un golpe de suerte, ha sido de un día para otro. Pero yo no he salido de ninguna zona de confort, yo sigo haciendo lo que estaba haciendo. No hay ninguna zona de confort que yo haya dicho voy a hacer esta locura. Entonces, ¿el éxito viene de salir de la zona de confort o viene de ampliar la zona de confort? Porque claro, si es así, entonces la zona de confort como tal no existiría, porque no hay una manera de salir de ahí, entonces todo es zona de confort. Lo que pasa es que tú vas como en los videojuegos, que vas como desbloqueando zonas del mapa, pues sería algo parecido. Pero incluso cuando tienes un golpe de suerte, esa suerte no te va a durar para siempre, tienes que seguir haciendo proyectos o en mi caso, por ejemplo, haciendo vídeos o buscando maneras de que ese golpe de suerte acabe siendo éxito, porque si no, es un golpe de suerte sin más. Y de todos modos, sigues sin salir de la zona de confort porque estás haciendo un estudio, estás adquiriendo conocimientos para continuar haciendo eso que te está haciendo subir o lo que sea. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo quedo con una amiga, mi mejor amiga, que es mi zona de confort, y estamos cara a cara hablando y de pronto empezamos a tener una discusión que sería para mí algo incómodo, por tanto eso no sería zona de confort, sería algo que no me está haciendo sentir segura ni me está haciendo sentir cómoda. Entonces, ¿tendríamos una zona de no confort dentro de la zona de confort? Es más, hay una zona de confort, que sería la relación que tengo con mi amiga, dentro de una zona de no confort, que sería, por ejemplo, estar en un bar al que yo nunca he ido, dentro de una zona de confort, que sería la ciudad o el pueblo donde yo vivo. Entonces sería como unas matrioscas que van saliendo muñequitas de la muñeca más grande y al final acabaría siendo que no existe la zona de confort, porque si yo estoy en un espacio seguro, pero dentro puede haber inseguridad, no es una zona de confort como tal. Entonces estaríamos hablando de que hay zonas de confort según la situación. Entonces, ¿qué es una zona de confort? Porque lo que me está haciendo sentir bien ahora puede hacerme sentir mal luego. Yo, en mi opinión, creo que esto de salir de la zona de confort y todo el tema de la zona de confort es como que se ha incrementado muchísimo a causa de realmente el capitalismo tan bestia que llevamos, de que o te tiras a la piscina sin mirar y sin absolutamente ningún cuidado, o vas a fracasar y eres un fracasado. Y realmente yo creo que justamente la gente más exitosa es la gente que mejor se ha trabajado la zona de confort.
que nunca ha dejado de estar en la zona de confort porque primero ha tenido los medios y segundo ha tenido el conocimiento o ha ido adquiriendo el conocimiento para poderse crear una buena zona de confort. Entonces, cuando escucho lo de es que tienes que salir de tu zona de confort, es que no sé qué, ¿qué es salir de la zona de confort? ¿Qué es? ¿Hacer algo que te da miedo? Pero es que hacer algo que te da miedo puede ser hablar con una amiga que sabes que te va a dar una mala noticia, sabiendo que esa amiga es zona de confort. Entonces, ¿qué es la zona de confort? ¿Qué es salir de la zona de confort? Igual sería bastante necesario revisar un poco como la manera en la que tenemos de hablar y de expresarnos, porque hay conceptos que tenemos súper metidos en la cabeza como si fueran totalmente normales y realmente no es tan normal, como que se ponen de moda, son conceptos que se ponen de moda, como lo de mente de tiburón y todo esto, se pone de moda, pero realmente no son conceptos que sean buenos para ti, son buenos para los que te lo están vendiendo, porque se lo vas a comprar. No sé, creo que la zona de confort es algo que nos están vendiendo a saco para hacernos sentir mal por no querer quitar límites. Yo creo que la zona de confort lo que hace es que vivas con tus límites. Si mi zona de confort, si yo digo hasta aquí, porque voy a tolerar esto o no voy a tolerar a partir de esto, ay, es que estás en la zona de confort y tienes que salir. No, es que yo he dicho que mis límites son estos. Y si tú tienes más o menos límites, me parece genial. Pero la zona de confort es una manera para mí, de hacernos sentir mal por poner nuestros límites y decir, yo esto no lo quiero hacer. Ah, es que no sales de tu zona de confort. No salgo de donde tú quieras. Pero estos son mis límites y yo no voy a pasar de aquí. Y la zona de confort, para mí, no existe. Existen los límites. Y ya está. Entonces, para mí la conclusión es muy fácil. Haz lo que tú creas conveniente cuando creas conveniente. Que nadie te esté diciendo que tienes que tirarte a la piscina de cabeza, porque habrá gente que se tire a la piscina de cabeza y le sale bien, y habrá gente que se tire y se dará un planchazo y se dará daño, y habrá gente que vaya poco a poco metiendo los dedos de los pies y poco a poco se meta en el agua, porque al final lo que va a ocurrir es que las tres personas, tanto el que lo hizo perfecto, como el que se dio un planchazo, como el que va poco a poco, van a llegar al mismo objetivo. Entonces, eso de que hay que ir rápido a por las cosas y tienes que estudiar y acabar en este año y tienes que trabajar hasta este año y tienes que tener hijos en este año. No, cada uno tiene su ritmo y cada uno tiene sus límites. Y si para ti un límite es no tirarte al agua porque quieres estar tomando el sol, pues tomas el sol. No creo que la zona de confort tenga que usarse como una manera de insultar a los demás, es que eres así porque no sales de la zona de confort. En fin, este ha sido todo el vídeo, espero que os haya hecho reflexionar, como siempre. Es algo que llevo un tiempo dándole vueltas porque no sabía bien cómo darle como forma a la idea. Sí que lo llevaba pensando desde hace mucho tiempo, incluso antes de ver ese post. Pero ese post es como que me hizo darme cuenta de cómo podía ir la idea. Entonces, nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.